siempre estar con vos. Bueno, para mí también, César, la verdad que, y Graciela, siempre es un gusto enorme estar aquí presentes en una ciudad tan linda, una ciudad tan querida por mi persona, donde he trabajado durante mucho tiempo en diferentes ámbitos, siempre acompañando hoy a la defensora titular de los derechos de niños y adolescentes. La verdad que una excelente persona y referente, Alejandra Martínez, que siempre busca dar soluciones. Y bueno, y también, por supuesto, destacar siempre el gobierno de la provincia de Jujuy, que ha marcado un lineamiento fuerte y sólido en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Y en qué sentido digo esto? Argentina, rápidamente voy a hacer una charla introductoria que por ahí, por supuesto, me gusta poner un poco en contexto. Argentina ratifica la Convención de los Derechos del Niño, una convención del año 89, hoy ratificada por muchísimos países, siendo la convención internacional que posee mayor número de adherentes y de países que adhirieron a ella. Esta Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que debe garantizar todo Estado la protección del superior interés del niño, que no es otra cosa en términos sencillos que decir que cuando hay un conflicto entre adultos se va a prevalecer aquella solución que favorezca mejor la situación de ese niño, niña, adolescente. Y también otro principio más importante que vamos a avanzar más adelante. En el 94, con la reforma de la Constitución de la Nación Argentina, esta convención cobra raigambre constitucional. Bien. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos está diciendo que la Convención de los Derechos del Niño en Argentina es una de las leyes más importantes y ninguna ley, norma, decisión o acto puede ir en contra de este plexo normativo internacional. ¿Y por qué quiero resaltar al gobierno de Jujuy? En el año 2005 se crea la Ley Nacional 26061, una ley que es aquella que fue trabajada por muchísimos referentes políticos, por muchísimos partidos políticos, y todos los partidos aprobaron esta ley, una ley de la cual también fue un dato muy importante, de la que fue firmante y también la presentó el anterior gobernador Gerardo Morales en su momento en su rol de senador. Es decir, que cuando se inicia todo un proceso en el año 2015, comienza toda una adaptación de quienes ya tenían este compromiso en este cumplimiento de la ley. ¿Qué pasa en Jujuy a partir de 2015 particularmente? Primero se cierra la comisaría del menor y luego en el año 2022 se sanciona la ley 6294, que es la ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Jujuy, creando todas las figuras que se crean a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? Se crea y se establece. En realidad ya venía funcionando, por supuesto, porque venía el sistema ya trabajando del año 2005. Bien. Pero se lo transforma para crear las nuevas instituciones que requerían la Convención Interamericana. Entre eso, la Defensoría de los Derechos del Niño, que trabaje junto con la Secretaría de Niñez, junto con el Consejo Asesor ad honorem, la figura del abogado del niño y también, por supuesto, todas las medidas de protección excepcionales y la posibilidad de disponer diferentes acciones para esa garantía. Jujuy rápidamente, no solo que trajo todo ese plexo normativo, sino que creó todas las instituciones y crea la Defensoría de los Derechos del Niño, siendo la primer provincia del NOA en constituirla. Es decir, un hito de gestión que habla de un gobierno que realmente pone la mirada en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que luego, con la reforma constitucional del año 2023, se jerarquiza la Defensoría de los Niños, tomando rango constitucional, y se jerarquiza algo que es muy importante: el superior interés del niño en la provincia de Jujuy, la creación de la figura del abogado del niño, el derecho a ser oído y todas otras normas que dan prioridad y garantía de protección a niños, niñas y adolescentes. Así fue el recorrido que se vino dando, y por eso digo que en todo lo que implica la institucionalidad y la estructura jurídica de protección, Jujuy es pionera en el país en ir avanzando en toda la normativa que se necesita para lograr la garantía y el pleno respeto a la Convención de los Derechos del Niño. Ahora bien, falta mucho todavía
¿En qué sentido? Esto que vos por ahí mencionabas, de algo que yo quiero hacer como mucho hincapié. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes es por supuesto una obligación y es una garantía el cumplimiento de su derecho que deben asumir los estados. Así lo hizo Argentina cuando suscribió la Convención de los Derechos del Niño junto con muchísimos otros países a nivel internacional. Sin embargo, acá hay un dato que es muy importante. El primer espacio de cuidado de un niño, de una niña, de un adolescente, es la casa. Absolutamente. Y lamentablemente uno tiene que decirlo, muchas veces ese espacio de contención, de cuidado, termina siendo un espacio de supervivencia. Empieza a ser un espacio donde el monstruo es aquella persona que un niño llama tía, un niño que llama tío, un niño que llama vecino, el padrino, la madrina, y en el peor de los casos, el papá o la mamá, quienes ejercen actos tan terribles de violencia y negligencia que dejan al niño en una situación de total desprotección que deja una consecuencia tan impactante que a veces hablar con niños que uno dice, hablábamos antes de la entrevista, recuerdo de cómo yo en su momento me habré hecho hincha de River, vos también, y de otros equipos, pero hay niños que en vez de recordar cuestiones felices recuerdan sufrimiento. Totalmente. Sufrimiento, dolor y angustia. Entonces yo creo que particularmente eso es un tema que a mí me gustaría que pueda ir marcando todo un mensaje que yo humildemente pueda querer transmitir a la gente que nos está escuchando. Cuando un niño habla, cuando un niño pide ayuda, todo el mundo tiene que detenerse a escucharlo. Quizás nunca sepamos qué niño necesitaba ayuda y a qué niño no escuchamos, pero ese niño va a recordar toda la vida quién no lo ayudó, quién cuando habló no estuvo ahí presente para disponer todas las medidas de protección que hoy, como dije recién, Jujuy, Argentina e internacionalmente existen normativas, existen dispositivos que van a estar ahí presentes para escuchar, para poder activar los protocolos y las acciones que sean necesarias. Vos sabés que yo te escucho con absoluta atención y es un tema que comparto esta preocupación porque uno por ahí ve las noticias, lee noticias, mira algunas noticias y la cabeza, por ahí no sé, formateada en mi caso de otras condiciones familiares, que veo algunas aberraciones, digo, esto no puede estar pasando, no puede pasar en la cabeza de un papá, de una mamá o de un familiar con respecto a semejante inocencia, ¿no? que es los niños, pero pasa. Digo, ¿cómo hacen ustedes que todos los días conviven con esto, ¿no? Conviven con esta problemática y tienen que salir a responder, digo, con todo el corazón? Somos seres humanos, empatizamos, nos duelen algunas situaciones, pero ¿cómo hacen ustedes? ¿Tienen alguna preparación especial o ya la profesionalidad lo lleva, hace que el camino sea más fácil, Agustín? Y en realidad uno tiene la obligación de formarse constantemente. Eso es una cuestión que tiene que ver con la vocación y también con el lugar. O sea, si la sociedad te pone en determinado lugar para que vos estés resolviendo ciertas temáticas, y es como que tenés que estar estudiando constantemente, lo hacemos con especializaciones, hicimos una diplomatura con la Universidad Nacional de Jujuy, que también lo hicimos extensivo, ahí gracias a la UNJU y al gobierno de Jujuy se pudo hacer una diplomatura para todos los efectores y tratando de llevar siempre mayor información. No nos olvidemos que el mundo digital hoy en día nos está de alguna manera comiendo, pero sin querer por ahí como irme un poco de la situación. Yo creo que lo más importante hoy en día, César, Graciela y a toda la gente que nos está escuchando, es tomarnos el tiempo y de escuchar a ese niño. Porque es importante sentarnos y estar disponible emocionalmente. No se trata de estar todo el día en la casa o todo el día, si uno como padre o madre o responsable, como sea que se configure la familia, porque hay niños que son criados por la abuela, otros por los tíos,
otro incluso por hermanos mayores, por personas que son referentes afectivos. O sea, cuidar a un niño implica estar disponible emocionalmente. Uno no puede pretender que un niño confíe en un adulto que de repente llega y está con el celular y está todo el día, para que tengo que contestar este audio. Que un adulto que no entienda que lo más importante es ese niño. Porque justamente hablamos del superior interés del niño. Ahora, es triste cuando de repente uno tiene que intervenir, porque también es importante que lo sepan, datos de... A ver, otras cuestiones que son importantes destacar: el gobierno de la provincia de Jujuy posee una Secretaría de Niñez con oficina de protección de derechos y centro de infancia repartidas en toda la provincia, posee una línea 102, se acaba de sancionar otra ley que habla sobre el régimen penal juvenil, o sea, que tiene toda una mirada de integración y de cuidado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hay muchas instancias para comunicar y denunciar y poder avisarnos, decir, pueden avisar a la Secretaría de Niñez, pueden avisarnos a la Defensoría, porque eso nos permite actuar. No olvidemos algo que vos dijiste, es muy importante. El Estado tiene un rol preponderante y de garantía, pero también el Estado entiende que la familia es la unidad de protección, de cuidado y de cuidado, porque el Estado no materna ni paterna. Así es. El Estado está para estar garantizando, cuidando los derechos y ver que el niño tenga garantizado el derecho a la familia. Ahora, la familia es quien es el espacio de contención, de seguridad, de cuidado, quien debe velar porque ese niño vea garantizado todos sus derechos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Convención va en esa línea, dice: el Estado o los Estados partes van a acompañar en la dirección y cuidado y en el respeto de esa dirección y cuidado que tienen los familiares sobre la crianza y la orientación de ese niño. Pero no va a tolerar el Estado que esos padres o esa familia vulneren los derechos de esos niños. Absolutamente. Y ahora, cuando uno toma conocimiento de una situación de vulneración, que acá es muchas veces lo más difícil, porque cuando uno habla con el niño, el adolescente, que para mí es como lo más importante, esto que dije de que cuando un niño nos habla, hay que dejar todo lo que estemos haciendo y escuchamos. Cuando viene un padre y nos comenta una situación, lo escuchamos, es un elemento muy importante. Cuando viene una madre también escuchamos. Pero lo más importante es escuchar la voz del niño, y la voz del niño o del adolescente lo más directa posible, sin intermediarios, porque el niño es un sujeto de derecho y tiene la posibilidad de expresar y decir lo que quiere y lo que quiera. Aunque a veces eso nos lleva a que muchos adultos se molesten muchas veces con nosotros porque aluden de que el niño no nos está diciendo la verdad o toda la cuestión, y lo siguen también en esa altura. Negándolo, vulnerándolo, desconfiando de él, no teniendo en cuenta la importancia. Entonces, la Defensoría, por disposición de nuestra defensora y de Alejandra Martínez, y por supuesto porque así lo establece la normativa, tenemos como misión principal: se escucha al niño, a la niña o al adolescente. Y en base a lo que se escucha, se va a trabajar de acuerdo a su superior interés. ¿Qué es lo triste? Ir a domicilios, tomar conocimiento de ciertas denuncias, que lo hace todo el sistema de protección, especialmente la Secretaría de Niñez, que concurran al domicilio y vean que los derechos de los niños son vulnerados. Claro. Y que son vulnerados por quien tiene la obligación de cuidarlo y de garantizar su derecho. Y ahí que haya que tomar decisiones. Y eso es un poco la charla, perdón que te corte, esta última reunión que tuvieron con el Ministerio Público de la acusación, como para también definir cuál es el formato, ¿no?, de la defensa de los chicos en un proceso judicial, porque en definitiva cuando se viola un derecho, digamos, tremendamente, por responsabilidad exclusiva de quienes son los que lo tienen que proteger, son los primarios, digamos, la protección de esos derechos, esto también tiene que ver, digamos, este trabajo interdisciplinario e interinstitucional que ustedes vienen haciendo permanentemente. Yo particularmente siempre destaco y siempre me gusta tener presente lo siguiente con respecto a lo que es un delito penal y a lo que ocurre cuando un niño es víctima de un delito penal.
Cuando un niño es víctima de un delito penal, y siempre hablo con los familiares, que siempre están por ahí con mucha angustia, y sobre todo teniendo presente esto de que muchas veces quien comete un acto tan terrible como un abuso sexual contra un niño y un adolescente es una persona del entorno de desconfianza, siempre es como que trato de hablar, y todo el equipo lo hace, el equipo interdisciplinario, de decirle, miren, tenemos como por un lado, si se quieren, dos grandes caminos. Uno es el camino de la preservación y del cuidado de ese niño, de esa niña o de ese adolescente que pueda salir de esta situación, porque el silencio trauma, no hablar de las cuestiones, el secreto familiar y todas estas cuestiones terminan en consecuencias terribles, pero uno dice, bueno, por suerte acá hubo una familia que escuchó, hubo un acto de confianza, la verdad de esta vulneración salió a la luz. Sigamos este espacio de cuidado, de escucha y de confianza. Bien. Y dejanos también a los otros actores del Estado que nos ocupemos de seguir el expediente penal para que esa persona que cometió un delito tan terrible esté donde tenga que estar, preso, cumpliendo una condena con toda la severidad y con todo el peso de la ley. Porque eso va aparte. Por supuesto que una condena repara de alguna manera, pero la reparación más importante es el bienestar espiritual de ese niño adolescente, que se consigue con una familia que acompaña y con el acompañamiento de profesionales de la salud que van a garantizar que eso quede en el pasado. Y por otro lado, por supuesto, lo penal, que es importante porque no puede quedar impune un hecho tan atroz y tan terrible como lo es el abuso de confianza contra un niño y el abuso sexual contra un niño o una niña o adolescente. O sea, hechos aberrantes donde fue un tema principal que estuvimos hablando con el titular del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossati, incluso también trabajando en un posible modelo de denuncia para que cómo se actúa, porque lo dice la propia ley provincial, que es un avance muy positivo, y también la ley nacional, que puede un niño, una niña o adolescente realizar una denuncia. O sea, puede ir el propio niño, la propia niña o el adolescente a poder transmitir un hecho que lo esté vulnerando, y eso siempre es como una cuestión que destacamos y resaltamos. No tenemos que dejar de decir y repetir por todos lados, todos, absolutamente todas las personas somos parte del sistema de cuidado. Todos tenemos la obligación de comunicar y o denunciar cuando nos enteramos de la vulneración de derechos o la posible vulneración de los derechos del niño. Es decir, más vale una duda que salva vidas que esperar una seguridad que nos llegó demasiado tarde. Es decir, no tenemos que tener la seguridad y la certeza de que está pasando un hecho. Alcanza con que uno crea o sospeche que una situación puede ser una vulneración. ¿Y quién mejor muchas veces para conocer una situación del sistema, además del Estado, en todas sus reparticiones, APS, la escuela, los jardines, los centros de desarrollo infantil, la oficina de protección de derechos, los centros, todos los actores que también están monitoreando, pero también un vecino que escucha a la noche que hay una situación? O por ahí alguien que conoce a la familia, o incluso propios familiares que dicen, che, este familiar está haciendo esto, voy y lo denuncio, rompo el silencio, confío y cuido y protejo. Totalmente. Y la pregunta también que quería hacerte es, con esto de la revolución tecnológica que permanentemente estamos hablando y que no se detiene ni se detendrá, digamos, este tema de los ciberacosos, del grooming y de todo esto, porque empiezan a aparecer un montón de términos, de situaciones que, bueno, para mi generación, allá lejos, digamos, uno tiene que ir aprendiendo y capacitándose permanentemente. ¿Tienen mucho de esto? ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Viste? Hay algunas situaciones, hasta relatos salvajes. Creo que lo veíamos la semana pasada, como un alumno, un ex compañero, entró a un colegio, lo agarró a trompada, le pegó a la directora, le sacó unos dientes. Hay un problema también de una salud mental que no sé la verdad cómo encasillarla, qué explicación, cómo viene. Ustedes que son los estudiosos que están en la trinchera del día a día, ¿se encuentran con estas situaciones, Agustín? Yo creo que
lo primero, lo principal que uno tiene que tener es la empatía. Y la empatía y, por supuesto, entender siempre, digamos, de que un niño o un adolescente aprende los ejemplos. Y para un niño y un adolescente donde en su domicilio tiene domicilio la violencia, tiene dirección y también tiene agencia y tiene permiso. Ah, qué bueno, definición. Entonces, cuando la violencia está permitida en la casa, cuando la violencia es moneda corriente, cuando el insulto, la denigración, la violencia física es la forma de resolver problemas que tiene un grupo familiar, y muy probablemente, por supuesto que los seres humanos no es una cuestión y lo sabemos todos, siempre hay excepciones, pero lo más probable es que ese niño replique ese modelo que aprende en la casa y lo replica también en la escuela. Y también la empatía se replica afortunadamente. Hubo un caso muy tremendo que a mí, yo siempre tratamos, porque es nuestra obligación cuidar los datos y no permitir nunca la individualización de ciertos hechos. Pero hubo un hecho que tomó mucha instancia mediática de una situación de una adolescente que fue agredida por un grupo de otra adolescente, en realidad por una compañera del colegio. Y cuando la defensora Alejandra Martínez en persona y todo el equipo se constituyen ahí en el domicilio de la niña que fue víctima de esta agresión, sorprendió, esperanzó mucho cuando una familiar de esta niña le dice: por favor, vayan a verla a la otra niña. Ajá. Ella está pasando por una situación muy angustiante, muy terrible, y efectivamente cuando uno toma contacto con la persona que agrede, también uno termina viendo otro mundo por ahí detrás. Claro. Y la verdad que... Y ese hecho fue una consecuencia de... Y ese hecho es una consecuencia de eso. Y por eso también es importante que en las crianzas también se le enseñe a los chicos cómo tienen que resolver los problemas. Problemas van a ocurrir, frustraciones van a ocurrir, pero es diferente cuando uno le enseña a un niño que tiene que dialogar, que tiene que hablar con lo distinto, que tiene que hablar con lo que no está de acuerdo, y no que a un chico le enseñen el insulto, la denigración, porque también a veces pasan de que hay que intervenir en ciertos ámbitos escolares porque un niño repitió lo que su papá dijo del papá de otro niño, y entonces ahí comienzan como las agresiones. ¿Generadas por quién? Por un adulto irresponsable que dice algo y los niños escuchan todo. Claro. Y repiten. Y repiten. Los niños escuchan todo. Claro. Muchos se acuerdan de lo anecdótico, pero también repiten otros temas que no son productivos ni contribuyen. Y también hay otros padres y otras madres que también en esa viveza le dicen: che, mira, si a vos algún chico te agrede, vos vas y le devolvés. ¿Para qué? Me avisás, me contás, hablás con el adulto responsable y tomamos las medidas que tengan que tomarse, porque la violencia no resuelve. Imagínense, César o Graciela, que uno está... son sujetos de derecho, que tienen todo el derecho, pero también uno lo está preparando para una vida que viene, y uno tiene que dotarles de todas las herramientas que en el día a día a uno lo ayudan a poder salir adelante, saber que no hay que hacer lo que está mal, que hay que ir por el camino correcto, que las cosas se ganan con transparencia, con honestidad, con responsabilidad, que hay que asumir las consecuencias de los hechos que uno hace, que hay que hacernos cargo de las cuestiones, y también tiene que ver los discursos que uno dice. Por ejemplo, si un niño agrede a otro y viene un padre y lo minimiza, bueno, son chicos, es un juego. Claro. No, hay una agresión y hay que enseñar que eso está mal, que eso no corresponde, y tienen que tomarse las medidas que correspondan. Y bueno, la verdad que si esto de la responsabilidad parental no se empieza a entender por las buenas y no se empieza a entender lo importante que es la crianza presente, la crianza de poner límites sanos, con amor y cariño, y el Estado empieza a tomar otras estrategias. Claro ejemplo son otros países o incluso otras provincias que ya han avanzado en multar a los padres de niños que cometen agresiones contra otros. Entonces se están tomando medidas
para poder también sancionar a aquellos padres que no están ejerciendo. O sea, la responsabilidad parental y la crianza positiva es una obligación. Así como uno tiene la obligación de darle alimento a los chicos, tiene la obligación de transmitirle valores, de transmitirle cuidado, de protegerle y de enseñarle. Y un tema que, perdón que me fui, pero no es para nada menos importante, sino todo lo contrario, súper relevante, que tiene que ver hoy con las redes y lo que tiene que ver con el Internet. Por supuesto que uno tiene que estar atento en todos los ámbitos de la vida. Como digo, las mayores agresiones ocurren dentro de los ámbitos familiares. Terrible. Pero también es cierto de que hoy hay una nueva persona que está tocándonos la puerta, que es el Internet y lo digital. Y lo mismo pasa, como casi con todo lo que puede ocurrir. Si un niño tiene confianza en sus responsables, muy probablemente ese niño ante cualquier situación busque ayuda. Si no hay confianza y el silencio y el miedo es la forma de comunicarse, esa persona que entra a través de Internet casi no encuentra ninguna barrera de protección. Entonces la barrera de protección siempre es con quién hablaste, cómo estás hoy, qué hacen en lo digital, me siento con vos. Porque en realidad lo digital llegó para quedarse, eso es inevitable, pero también uno tiene que aprender a convivir con lo digital, porque también para uno es muy difícil, y también tiene que enseñarle al niño a cómo vivir con eso. Así es. Y también que hay ciertas reglas con la comunidad. Sí, por ejemplo, que no hables con extraños, así como no hablas en la calle, no hables con extraños, no mandes fotografías, si alguien te dice algo raro, hablemos juntos, también con las adolescentes y los adolescentes, mira, no son pruebas de cariño mandarse ni audios, ni mensajes, ni nada por el estilo, también enseñando que todo lo que se sube a Internet casi que no hay derecho al olvido, porque va a quedar siempre en las redes, pero como digo, no es solamente una cuestión local, sino a nivel mundial. Sí, claro. Se están debatiendo en foros internacionales todavía si celular en la escuela sí, celular en la escuela no, protección digital, prohibimos ciertas plataformas, pero también es un combo. La violencia no se aprende primero en Internet. Así es. Se aprende primero en la casa, digamos. Así es. Y la mayoría de las cuestiones que hayan también ocurren en la casa. Generar confianza, generar cuidado, es lo más importante para tener una niñez y una adolescencia que merezca ser recordada y merezca siempre poder decir aquí se garantizaron los derechos. El gobierno de Jujuy ha creado una oficina específica para el bullying y el grooming, una oficina para escucha que está funcionando hace poco. El Ministerio de Educación también sacó un protocolo, una resolución, un decreto, una resolución que establece los mecanismos. Es decir, hay expertos viniendo, que están viniendo todo el tiempo, porque esto realmente es una cuestión que está haciendo un debate a nivel internacional. Absolutamente, ¿no? Y además, yo te pregunto esto, porque nos pasó con Graciela un dato curioso. Estábamos tomando un café, bueno, va el chivo, en Café Martínez, ahí en San Salvador, y pasa por delante nuestro un changuito que debe haber tenido 6 años, más o menos. Bien piola, bien cheto el changuito. Celular, que es lo que me llamó la atención a mí, ¿no? Él ya portando su celular. Entonces hablamos con Graciela, digo, acá tiene que haber una educación especial, una preparación de los papás para con ese chiquito, porque está accediendo al mundo, ¿no? Accede al mundo. Entonces, ya es más compleja la educación, ya no es solamente la educación tradicional como la conocíamos, sino esto también, porque cuando le das esa herramienta a un niño, que cada familia maneja su criterio como quiere, pero digo, tenés que prepararlo, porque ese chiquito con un botón
está ingresando sea, a redes sociales, a información, a todo lo que tiene que ver, digamos, con el mundo digital. Y que le pueda llegar un mensaje de WhatsApp de cualquier persona. Así es. Por lo que sea, llegan a conseguir el número, lo escriben constantemente, pero también un tema que es triste. O sea, digamos, no es triste, digamos, si uno, por supuesto, toma todas las medidas de seguridad, pero es triste porque la mayoría de los niños tienen teléfono celular a tan temprana edad. Es porque muchas veces se trata de padres que no pueden comunicarse entre ellos, entonces tienen que recurrir a darle un teléfono al niño o a la niña para poder tener ese contacto. Es decir, lo que antes se convertía en poder llamarse por teléfono, ¿cómo están? ¿Necesitan algo? ¿Me pasás? Quiero charlar con él, quiero conversar con él. Ahora, ante tantas situaciones donde padres no pueden tener la responsabilidad de separar lo que es la crianza de lo que es la responsabilidad de una relación que no funcionó, recurren a estos medios donde los niños también saben que tienen el celular por eso y que es la forma de comunicarse uno con otro. Y por supuesto que no siempre la responsabilidad es de los dos. Muchas veces puede ser uno quien genere esta situación y queda otro padre sometido. Pero en definitiva la realidad es que por alguna razón dos personas adultas que tienen que priorizar a ese niño sobre sus propios deseos e intereses personales terminan exponiéndolo al niño a usar esta herramienta porque ellos no pueden comunicarse entre ellos. Entiendo perfectamente. Sí, todo lo que tiene que ver con este tema del cuidado parental que vos estás planteando, ¿no? De por ahí una situación de compartida, indistinta, lo que sea. Entonces esto es la manera, digamos, que tienen de comunicarse y de relacionarse entre, si el chico está viviendo en la casa de alguno de los dos progenitores o usa eso, entonces ese es el argumento, pero hay una situación mucho más grande, digamos. Y si uno no está preparado y no tiene formación, y bueno, y ahí invito a toda la ciudadanía que nos escuche. Existe en la Defensoría de Niños un programa de crianzas positivas, un programa de responsabilidad parental que es dictado por un equipo interdisciplinario de forma gratuita, que yo siento que va a aportar mucho. Así lo definió Alejandra Martínez como defensora, para poder trabajar en algo que es muy importante, que es la familia. La familia es un núcleo central y ese núcleo central tiene que ser un espacio de cuidado, de confianza, de contención y de aprendizaje. Eso es como... es lo más importante. Es lo más importante. Ahora te quiero preguntar, Agustín, ¿cómo hacen, digamos, en una situación donde la situación económica de la familia es tremenda? Bueno, un poco los datos estos de la UNESCO, donde es caótico, digamos, que 2,5 millones de chicos en la Argentina vivan en hogares donde no alcanzan ni siquiera la canasta básica alimentaria. Digo, ¿cómo se hace para garantizar esa necesidad básica, ¿no? que tiene ese niño cuando la situación económica de la familia, del país, cada vez es un poco más compleja? Ahí participan disciplinariamente, detectan, denuncian, aparecen programas sociales. Bueno, se ponen en marcha el mecanismo del Estado en la rama que sea. Es muy importante un artículo de la Convención y también de la Ley Nacional 2661 y la Ley Provincial 6294, que establece que el Estado tiene que contribuir y ayudar para que los padres o los responsables parentales puedan ejercer el cuidado de ese niño. Y así, por ejemplo, se van disponiendo diferentes políticas públicas, como ya conocemos de hace muchos años, como es la asignación universal por hijo, que tiene por objeto hacer esa contribución para que el niño vea garantizado, la niña vea garantizados sus derechos, independientemente de la situación económica desde el padre o la madre, o en realidad sí, dependientemente de la situación económica,
pero que tiene como eje la protección de ese niño, esa niña o ese adolescente. Y por supuesto a través de programas alimentarios, Jujuy en este sentido, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, posee múltiples líneas que tienen que ver con la garantía alimentaria, como son los programas de los comedores escolares, los programas de comer en casa, y también con otras cuestiones donde es muy importante poder ver por qué es que tiene que haber un Estado presente en esto. Porque supongamos que hablamos de un padre que está a cargo de 2 hijos, o de una madre que está a cargo de 2 hijos, y no posee familia más que él o más que ella. Ahí el Estado está presente cuando crea un centro de desarrollo infantil, es decir, un espacio donde ese padre puede ir y el niño quede ahí a la mañana y el padre pueda ir a trabajar. Cuando existe, digamos, también la garantía de una escuela primaria donde puede ir el niño a tomar clase, a recibir ese derecho a la educación y que encima también tenga el plus de un comedor escolar que también le garantice el almuerzo a ese niño. Un Estado tiene que estar presente, por supuesto, cuando existe un calendario de vacunatorio obligatorio, entonces de repente ese niño previene muchas enfermedades del día de mañana gracias a que existe un sistema de salud que le garantiza esas vacunas o le garantiza la atención ante cierto problema de salud o ante cierta enfermedad, o cuando hay un Estado que dispone de un avión sanitario ante un caso de emergencia para ir a los mejores especialistas del país. Es decir, uno en el transcurso y sobre todo en la infancia, uno ve realmente cómo hay tantos servicios que va brindando el Estado que tienen que ver con la garantía de los derechos de los niños. Garantizar, digamos, que haya un servicio de transporte público gratuito como es la tarjeta SUBE, que permita que el niño pueda asistir al establecimiento escolar, que pueda incluso asistir a un establecimiento de educación terciaria ya un poco más grande, secundario. Todos estos programas, todo esto es el Estado haciéndose cargo de una obligación que asumió cuando firmó la Convención de los Derechos del Niño. Y cuando esto se entiende que el Estado tiene que estar presente, sobre todo en la niñez y la adolescencia, y es como que uno puede ver que es posible lograr que se garanticen todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, que a lo que uno aspira. Porque realmente es como que uno dice, o por ahí uno podría pensar, mira, yo no necesito. Y sí, mira, ¿cómo no va a necesitar un jardín maternal? ¿Cómo no va a necesitar un CDI? ¿Cómo no va a necesitar un espacio de primera infancia? ¿Cómo no va a necesitar una política alimentaria que te garantice la nutrición de ese niño o de esa niña? ¿Cómo no va a necesitar, si vos no tenés los recursos, un sistema de salud que garantice que el niño va a tener una cirugía y que va a estar bien, o que ante una situación muy compleja de salud pueda viajar de forma gratuita a otros lugares para ver especialistas? ¿Cómo no va a necesitar el sistema vacunatorio obligatorio? ¿Cómo no va a necesitar tener un transporte público que garantice que va a poder llegar a los lugares? Entonces realmente es como que no ver eso... Sí, pero ¿y entonces por qué? Yo comparto absolutamente con vos toda esta situación. Digo, y entonces, no sé si querés opinar, porque esto también es una cuestión política, pero entonces, ¿por qué la mayoría de los argentinos que entendemos esto, saco a la mayoría y hablo de nuestra patria chica que es Jujuy, por qué hace algunas semanas, sabiendo todo lo que tenemos, o conociendo, o por lo menos algunos que no conozcan, por lo menos percibir, ¿no? que hay programas de este tipo, ¿por qué todavía algunos jujeños votan a quien impone la destrucción del Estado? ¿Se entiende eso? Yo particularmente, y como digo, siempre quiero ser como ¿Hay alguna lógica racional? Quiero ser como muy responsable porque mi cargo sí, particularmente entiendo no me permite opinar. Sí, lo realizar acciones, pero yo creo que vamos a tener una sociedad mejor siempre que tengamos como mente y siempre tengamos la idea y el corazón en que hay que estar donde se garanticen de mejor manera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros
atravesamos también una infancia distinta a la infancia de hoy. O sea, la infancia de hoy necesita de mucho más cuidado. Vos mismo dijiste, la situación es muy compleja, así que, como digo, mi postura personal y particular, y también de deber y donde ocupo, es proteger y velar por aquello que mejor garantice el superior interés de cada niño de la provincia y del mundo en general, como lo es de la defensora Alejandra Martínez, de nuestro gobernador Carlos Said y del entonces gobernador Gerardo Morales, de cuando se fue trabajando todo esto, de crear todo un sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Totalmente, y el acceso a la educación, ¿no?, que también es uno de los pilares dentro de la pirámide de Maslow, digamos, son necesidades básicas que necesita cualquier ser humano para trascender. Digo, esto de la conectividad, ¿no?, de hoy, aparte, establecer con un rango constitucional la obligatoriedad de cualquier gobierno de la provincia de Jujuy, desde la sanción en el 2023 en adelante, de tener que garantizar el acceso a Internet, a la comunicación digital, no solo en la escuela, sino para toda la comunidad. Es como romper esa brecha, ¿no?, de acceso, de posibilidades que puedan tener. Justamente eso va en tono con lo que yo estaba refiriendo recientemente. Hay que reconocer todos esos avances que implican una mayor garantía de derechos para los niños. Y yo invito realmente a quien quisiera por ahí ahondar en este tema. La nueva Constitución de la provincia de Jujuy, en su artículo 46, todos los convencionales constituyentes que trabajaron en ello vieron como importante tener un artículo específico sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Y si uno sigue, creo que el artículo 45 o el 47, habla del derecho a la familia y cómo tienen que protegerse las familias también. Y esto que vos hablás de lo digital también, lo que tiene que ver con la IA, con el acceso a las tecnologías, la igualdad y sobre todo este plano de igualdad es realmente muy importante, y por eso rescato todo lo que tenga que ver con la conquista de derechos de niños, niñas y adolescentes. Porque todo lo que implique un retroceso es nuestro deber también promover cualquier acción o sugerencia o acción para que no se vulneren los derechos o no haya un retroceso en los derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Jujuy. Te hago la última, Agustín. Ahora el 19 de noviembre entiendo que hay un curso de trabajo social con enfoque crítico, ¿no?, en los derechos humanos de infancias y adolescencia. ¿Nos comenta un poquito así en síntesis de qué se trata? Sé que está dirigido por algunos profesionales de algunas ramas, pero en general para la gente que le interesa este tema. Bueno, la verdad que ese es un curso que se está organizando junto con la Universidad Nacional de Jujuy, con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la Facultad de Humanidades, perdón, en esta instancia, que tiene que ver con poder hablar con un pilar muy importante. Por supuesto que el curso es como una cuestión central, algo universitario, pero yo considero que lo más provechoso de ese curso va a ser poder hablar cuando hablamos de interdisciplina, por lo general así en el aspecto hablamos siempre del trabajo social, de la psicología y de lo jurídico. Y cada vez se está ampliando más esa interdisciplinaridad y se están sumando nuevas ramas porque son necesarias, como la pedagogía, como también la medicina, la psiquiatría, y por supuesto que cada vez se va ampliando cuando uno va mirando al ser humano como algo holístico. Poder conversar con personas que se dedican al trabajo social es un honor y un placer, porque son los trabajadores y las trabajadoras sociales quienes muchas veces ponen el cuerpo a la situación de ir casa por casa, exponiéndose a tantas situaciones, o sea, un trabajo tan noble y tan lleno de esperanza para lograr cambios positivos en la vida de la gente, que el honor y también algún grado de ansiedad que tengo porque llegue ese miércoles es para poder ver y estar a la altura de poder escuchar lo que dicen y estar a la altura de poder dar algún aporte a esa carrera tan noble y tan importante que es para la vida en general.
Gracias, Agustín. No, muchas La verdad gracias. que ha sido un placer volver a reencontrarnos, siempre una alegría tenerte, siempre uno periodísticamente sigue el trabajo que estás haciendo vos con Alejandra y todo el equipo ese que yo digo que muchas veces, digamos, muchas veces es más fácil hablar de una obra que se inaugura, que está bueno, pero que hay un trabajo de territorio, de campo, de protección, que por ahí no se ve, pero que es tan importante para el desarrollo de una comunidad que permanentemente está en una dinámica de crecimiento distinto, con problemas que caen, y por eso que queríamos tenerlo esta noche en punto de vista. La verdad que una alegría y unas felicitaciones a través tuyo, Alejandro, y a todo ese equipo que sé que trabaja y trabaja mucho para mejorarle, ¿no?, la calidad de vida, en este caso, defendiendo los derechos de los niños y de los adolescentes. Yo realmente también estoy como muy agradecido, pero quiero también agradecer particularmente a las instituciones del gobierno, a todas las instituciones que integran todos los poderes del gobierno, porque la verdad que agradecer a la legislatura y a todos los legisladores que apoyaron la creación de una ley de 6194, al Poder Judicial que también decidió crear la Oficina de Protección de Niños y Adolescentes en la Suprema Corte, por supuesto a los convencionales que crearon la Defensoría, porque mientras más institucionalidad tengamos que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estaremos más cerca de ver garantizados todos los derechos y de que ningún niño sufra ningún tipo de daño, o que cuando lo sufra se enciendan todas las alertas y toda la cuestión. Por eso invito a todos los estamentos del gobierno, municipales, de comisiones municipales, de las municipalidades, de toda la provincia, a también trabajar. Y a ustedes les agradezco, César y Graciela, porque es muy bueno cuando ustedes, los medios de comunicación, ponen en agenda algo que tiene que ser primordial, y cuando la niñez y la adolescencia está en la agenda pública, se pueden lograr tantos cambios y tantas mejoras. Y por supuesto a cada familia de Perico, porque estamos acá, pero de toda la provincia de Jujuy, escuchemos, no dudemos, acompañemos y no tengamos miedo en denunciar y comunicar una situación de vulneración. Muchas gracias. Gracias.